Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C211. Capítulo 211. El horno, con su amplio interior y 99 sellos espaciales, mantenía los ingredientes perfectamente separados. El fuego verdadero Samadhi los perfeccionó con una eficiencia incomparable. En momentos críticos, el líquido celestial Stari dentro del horno se mezcló perfectamente con los ingredientes, mejorando su potencia. El resultado sería una pastilla de una calidad inigualable. Ning Chanch trabajó con facilidad. El horno de recolección de espíritus de montaña y río hizo que la alquimia fuera casi sencilla. Solo necesitaba ajustar ocasionalmente el proceso con su sentido espiritual. A medida que perfeccionaba la píldora, comenzó a prepararse para el avance que estaba por venir. Dentro del horno se desarrollaron fenómenos milagrosos. A veces, la luz de un Buda dorado brillaba intensamente, en otras, aparecía un bodhisattva llorando. A veces, un árbol espiritual parecía echar raíces. Huang Rong quedó hipnotizado. Ella nunca había imaginado que la alquimia pudiera ser tan maravillosa. Parecía como si una fuerza invisible la estuviera atrayendo y ella no pudiera apartar la mirada. Incluso el libro que tenía en las manos cayó al suelo sin que nadie se diera cuenta. Por primera vez sintió que había encontrado su camino. Pasó el tiempo. Un día después, el pabellón de las escrituras estaba repleto de la luz y la energía que emanaban del horno. Los discípulos de Wudang se habían acostumbrado a tales fenómenos, pero los inmortales de la tierra que los visitaban estaban visiblemente conmocionados. Ning Chanch finalmente abrió los ojos y su rostro se iluminó de alegría. Ante él, el horno de recolección de espíritus de la montaña y el río tembló, emitiendo ondas de luz espiritual. Una píldora roja, marcada con patrones dorados y aproximadamente del tamaño de un longan, flotó a la vista. La píldora Bodhi estaba completa. Sosteniendo la píldora en la palma de su mano, Ning Chanch se maravilló de su potencia. La fragancia espiritual por sí sola fue suficiente para vigorizar su espíritu. La píldora no solo mejoraría su maná sino que también fortalecería su esencia espiritual. Era la píldora más poderosa que jamás había refinado. Respiró profundamente, calmó su emoción y se tragó la pastilla. ¡Boom! En el momento en que la píldora entró en su cuerpo, una explosión de energía medicinal se apoderó de él. Una luz quincoloreada irradiaba desde su cuerpo, envolviendo todo el pabellón de las escrituras. Afuera, el mono espiritual hizo una pausa a mitad de la lección con el cóndor. De pie junto al pabellón, le hizo una señal al cóndor con sus ojos, era hora de proteger al maestro. Dentro del pabellón, Ning Chanch estaba inmerso en el éxtasis. Su cultivo en el Wudang transformado, ayudado por líquidos celestiales, había sido constante pero lento. Ahora bien, el aumento de energía de la píldora Bodhi fue 100, incluso 1000 veces mayor. En su dantian, su vórtice de maná giraba salvajemente, devorando la energía entrante. El vórtice se expandió y su potencia creció exponencialmente. Las espadas espirituales de los 5 elementos tarareaban de alegría. Luego, el maná fluyó hacia el árbol espiritual de los 5 elementos, donde fue refinado y purificado. El árbol comenzó a crecer rápidamente. 1, 2 sang. 1, 5 sang. 2, 6 sang. 3 sang. Boom. Cuando la energía fue absorbida por completo, el árbol espiritual de los 5 elementos tenía 3 sang de altura, 3 veces su altura anterior. El cultivo de Ning Chanch había avanzado. Había llegado a la etapa de establecimiento de Mid Foundation. Sintiendo el inmenso poder que corría a través de él, Ning Chanch sonrió. El camino hacia la inmortalidad estaba plagado de desafíos, pero su fuerza había crecido significativamente. En este punto, puede que no sea invencible en las 9 provincias, pero estoy cerca. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C212. Capítulo 212.
Con un solo toque de luz espiritual en la cabeza del cóndor, innumerables ideas profundas inundaron su mente. Sus ojos se llenaron de asombro y reverencia. A diferencia del mono espiritual, cuyo respeto por Nin Chanch nació de la admiración, la reverencia del cóndor provenía del miedo. Inclinándose profundamente, el cóndor se centró en el nuevo conocimiento que tenía en mente, con el corazón abrumado por la profundidad de la técnica. Nin Chanch agitó la mano con desdén y dijo: «Entrena diligentemente. En medio mes, tú y el mono espiritual acompañaréis a vuestros hermanos mayores montaña abajo». La próxima rivalidad dao-budista no era algo a lo que Nin Chanch planeara asistir personalmente. Con el mono espiritual, el cóndor y sus hermanos mayores, Wudang tenía fuerza más que suficiente. Las lesiones a las voluntades marciales del monje celestial y la monja terrenal brindarían una valiosa oportunidad para que los discípulos de Wudang adquirieran experiencia. Después de todo, no podían permanecer bajo su protección para siempre. Por supuesto, si los budistas se atrevieran a intensificar la situación, Nin Chanch no se quedaría de brazos cruzados. Aún así, mis hermanos mayores, la fuerza podría mejorar un poco, reflexionó. Al observar los restos de la píldora Bodhi en el horno de recolección de espíritus de la montaña y el río, notó que si bien los restos eran inútiles para él, seguían siendo tesoros potentes, muy superiores a las llamadas píldoras divinas de las 9 provincias. Con un poco de refinamiento, estos restos podrían usarse para mejorar la fuerza de los 7 héroes de Wudang y algunos de los discípulos de tercera generación. El fuego verdadero Samadhi cobró vida una vez más. Nin Chanch miró a Huang Rong, que estaba mirando desde la distancia, y sonrió. «Ronger, ven aquí». Había notado su fascinación durante su refinamiento de la píldora Bodhi. Quizás la alquimia era su vocación. Decidió empezar a enseñarle los conceptos básicos. El rostro de Huang Rong se iluminó con una sonrisa radiante mientras se apresuraba. Almohadilla, 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 el decreto del emperador Ming. Mientras tanto, los acontecimientos de la celebración del centenario de San Sanfen continuaron extendiéndose, sacudiendo las 9 provincias. Al principio, solo unas pocas potencias importantes lo sabían, pero poco a poco todo Jianghu se enteró de lo que había sucedido. El término Dao inmortal había entrado oficialmente en el léxico de las 9 provincias. Un nuevo sistema de cultivo. La revelación conmocionó al mundo marcial. Innumerables personas especularon sobre el poder del Dao inmortal y cómo podría cultivarse. Después de todo, las artes marciales habían sido la base de las 9 provincias durante más de 1.000.000 de años. Aunque muchos sentían curiosidad e intriga, otros se mostraban escépticos o desdeñosos. Pero nadie se atrevió a expresar abiertamente sus dudas. La fuerza de Nin Chanch era simplemente demasiado abrumadora. Ahora se encontraba en la cima de las 9 provincias, junto a antiguos monstruos y emperadores. Era difícil imaginar cuánto más fuerte podría llegar a ser en los años venideros. Algunos incluso predijeron que dentro de 20 años, Nin Chanch podría ascender a la cima de las 9 provincias. En ese momento, los Jianghu entrarían en la era de Nin Chanch. Muchos estaban ansiosos por saber por qué el Dao inmortal era tan poderoso. Algunos ya habían comenzado a viajar a Wudang, con la esperanza de convertirse en discípulos y aprender sus secretos. La reputación de Nin Chanch había alcanzado alturas sin precedentes. Aparte del Dao inmortal, la rivalidad Dao-budista fue el otro tema candente. Nin Chanch había declarado que los discípulos de Wudang visitarían Xian Jinsai en un mes para ajustar cuentas por interrumpir la celebración de San Sanfen. Pero todos sabían que esto era solo el comienzo. Su esencia espiritual también se había solidificado aún más, extendiendo su percepción a un radio de 100 millas. No solo eso, sino que mi esperanza de vida ha aumentado otros 1.000 años, ahora puedo vivir 3.000 años. Él estaba emocionado. El camino hacia la inmortalidad era largo, pero había dado otro sólido paso adelante. Con esta trayectoria se vislumbraba alcanzar la etapa del núcleo dorado y una vida útil de 10.000 años. El único arrepentimiento fue que la habilidad divina innata del árbol espiritual de los 5 elementos aún no se había formado completamente. La luz radiante en la copa del árbol estaba a punto de completarse, pero necesitaba un último empujón. La próxima vez que avance, seguramente se manifestará, pensó, mientras su anticipación crecía. Por ahora estaba contento.
Llamando al mono espiritual y al cóndor que había dentro, comenzó a enseñarles. Al observar al cóndor, vio claramente su potencial. El cóndor era una anomalía espiritual, su cuerpo y sus alas superaban con creces a las bestias comunes. Con su fuerza innata y su comprensión de las artes marciales, rivalizaba con los mejores expertos de Eaven-Man. De ahora en adelante, serás llamado Yu Dao, heredando la voluntad del demonio espada de buscar al Dao. El cóndor se inclinó profundamente y sus ojos se llenaron de gratitud. Nin Chang sonrió. Con un movimiento de su mano, imbuyó al cóndor de una nueva técnica, el arte de los vientos agitados. Esta técnica se adapta a tu velocidad. Entrena bien. Nin Chang tenía grandes esperanzas en el cóndor. Había observado cuidadosamente sus talentos naturales, particularmente su velocidad incomparable. Una vez que su cultivo avanzó, era muy probable que despertara una habilidad divina relacionada con la velocidad, o tal vez incluso se transformara en el mítico Golden Wing Rock, una criatura capaz de volar 90.000 millas con un solo aleteo de sus alas. Para ayudar en este proceso, Nin Chang había creado el arte de los vientos emergentes, una técnica diseñada específicamente para acelerar el camino del cóndor hacia el despertar de sus habilidades divinas. Por supuesto, alcanzar tales alturas no sería fácil. Pero era un objetivo por el que luchar. El propio Nin Chang también se beneficiaría del proceso, inspirándose para crear su propia habilidad divina basada en la velocidad. A su nivel, no se trataba solo de leer las escrituras taoístas para profundizar sus fundamentos, se trataba de experimentar con nuevas técnicas para descubrir oportunidades de crecimiento. El mono espiritual, el cóndor, el emperador espada Hugh e incluso el monumento de las 10.000 espadas, fueron parte de su gran diseño. En el futuro, difundir el Dao inmortal entre las masas seguiría el mismo principio. Solo reuniendo la fuerza colectiva de todos los seres Nin Chang podría avanzar más en el camino del Dao inmortal. Ya había sentido que las 9 provincias estaban sujetas a ciertas limitaciones. Para crecer más allá de ellos, necesitaría superar estas limitaciones. Contacto 2. Los budistas, conocidos por su arrogancia y amplia influencia, no darían marcha atrás fácilmente. Con numerosas figuras poderosas y aliados, era poco probable que se sometieran, incluso frente al poder de Nin Chang. Este conflicto taobudista prometía ser todo menos simple. Algunos incluso especularon que podría convertirse en una batalla que involucrara a inmortales de la tierra. A medida que avanzaba el mes, las 9 provincias bullían de actividad. Muchos acudieron en masa a la dinastía Sui, ansiosos por presenciar el enfrentamiento. Aunque el plazo era corto, la anticipación era palpable. En contraste con el creciente caos en Jianghu, Wudang siguió siendo un remanso de tranquilidad. Aquellos que buscaban al Dao inmortal se encontraron incapaces de conocer a Nin Chang. Aún no era el momento adecuado. Nin Chang se estaba preparando meticulosamente. Su plan era establecer primero un sistema Dao inmortal fundamental para Wudang antes de difundirlo al mundo, un proceso gradual, paso a paso. Almohadilla, 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 el edicto del emperador Ming. Un día, la paz de Wudang fue interrumpida. Por decreto de Su Majestad el emperador Ming, Wudang es declarado por la presente el principal lugar sagrado del taoísmo. Al pequeño inmortal se le concede el título de Inmortal Místico Supremo. 3.000 volúmenes de escrituras taoístas fueron otorgados a Wudang. La aguda voz del eunuco imperial resonó en todo Wudang. Por una vez, Nin Chang emergió del pabellón de las escrituras. Al fin y al cabo, este asunto le preocupaba. Sam Samfen, siempre tranquilo, respondió simplemente. Agradezca a Su Majestad por su amabilidad. No había alegría en su tono, ni tampoco en la expresión de Nin Chang. Títulos como lugar sagrado más importante y inmortal místico supremo no tenían sentido. Solo los 3.000 volúmenes de las escrituras taoístas tenían algún valor real. Sin embargo, la intención detrás del decreto era clara. El emperador Ming estaba afirmando su autoridad. El mensaje era simple, no importaba cuán fuertes se volvieran Wudang o el pequeño inmortal, todavía eran parte de la dinastía Ming. El viejo maestro celestial y los demás inmortales de la tierra observaron desde la distancia, sus expresiones graves. El viejo maestro celestial, familiarizado con las ambiciones del emperador Ming,
Sospechaba que había motivos ocultos detrás del decreto. El eunuco, con una amplia sonrisa, se dirigió a San Sanfen y Nin Chanch. Felicitaciones a San Senren y al pequeño inmortal. La fama de Wudang trae gloria a la dinastía Ming. Su Majestad está muy complacido y ha elogiado a Wudang repetidamente. San Sanfen sonrió débilmente, mientras que Nin Chanch permaneció inexpresivo. El eunuco dudó y su sonrisa flaqueó. Internamente, se burlaba de lo que percibía como la arrogancia de meros artistas marciales. Fingiendo interés casual, añadió. Contacto, 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfen C213. Capítulo 213. He oído que el pequeño inmortal ha creado un nuevo sistema de cultivo llamado Dao Inmortal, verdaderamente notable. Su Majestad ha expresado gran admiración y le encantaría discutirlo con usted algún día. Nin Chanch recibió la mirada del eunuco y su expresión se calmó. Estoy seguro de que surgirá la oportunidad. Si no hay nada más, me despediré. San Sanfen también hizo una ligera reverencia antes de partir. El eunuco, con el rostro rígido, forzó una sonrisa y siguió a Song Yuanqiao, quien había dado un paso adelante para escoltarlo. Cuando el eunuco se fue, su corazón ardía de frustración. Esperaba obtener información sobre el Dao inmortal, pero fue rechazado. Almohadilla, 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 la tumba de Ea Ben-man se despierta. De regreso al pabellón de las escrituras, San Sanfen se acercó a Nin Chanch, un rastro de preocupación en sus ojos. Chanch, el emperador Min, codicia los secretos del Dao inmortal. Y no está solo. El deseo de vida eterna es compartido por todos los emperadores. Puede que el emperador Min no deje pasar esto. El viejo maestro celestial y los demás, aunque en silencio, compartían su preocupación. No importaba cuán fuerte fuera Wudang, no podía enfrentarse a los ejércitos de una dinastía. A diferencia de los vagabundos solitarios, sectas como Wudang tenían raíces y responsabilidades, lo que las hacía vulnerables. Nin Chanch se rió levemente. Veamos quién se atreve a dar el primer paso. Su confianza dejó a todos momentáneamente atónitos. San Sanfen de repente sintió que sus preocupaciones se disipaban. Su discípulo siempre había actuado con previsión. Si Nin Chanch hubiera decidido revelar el Dao inmortal, ya debería haber considerado las consecuencias. Al recordar la visión de Nin Chanch de transformar las 9 provincias en una tierra de inmortales, San Sanfen se dio cuenta de que las ambiciones de su discípulo eran mucho mayores de lo que había imaginado. Con una sonrisa dijo, quizás no me preocupo por nada. En ese momento, la expresión de Nin Chanch cambió. Su mirada se dirigió hacia la tumba del hombre celestial. Una oleada de energía entrelazada de vida y muerte surgió de la tumba, acompañada por una poderosa ola de fuerza espiritual. El viejo maestro celestial y los demás siguieron su mirada, con el rostro lleno de conmoción. Los ojos de Nin Chanch brillaban de emoción. La tumba de Ea Ben-man está experimentando una transformación. Una vez enterré allí al emperador Espada Hugh. Su cuerpo conservaba un rastro de vitalidad. Hoy podrá liberarse de la muerte y renacer. Sus palabras dejaron a todos en un silencio atónito. ¿Renacer de la muerte? El eunuco imperial, luchando por mantener la compostura, sintió que su mente se tambaleaba. La resurrección de los muertos era inaudita, un concepto que desafiaba toda lógica. ¿Podría el Dao inmortal realmente conceder vida eterna? Si puede devolver la vida a los muertos, entonces debe ser posible prolongar la vida. La respiración del eunuco se aceleró al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba presenciando. Todas las miradas se dirigieron a la tumba, donde las energías en blanco y negro se arremolinaban, formando las formas de 2 dragones, uno irradiaba vida y el otro muerte. Los dragones se enroscaron alrededor del antiguo árbol donde fue enterrado el emperador Espada Hugh, y sus energías se fusionaron y transformaron. Ante la multitud asombrada, el árbol antiguo comenzó a temblar violentamente. Sus ramas, brillando con energía taoísta, desprendían hojas que brillaban con la esencia de la vida y la muerte. De repente, una figura salió disparada del árbol, con su aura abrumadora. El emperador Espada Hugh había vuelto a la vida.
Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 120. Eli de los dragones de vida y muerte. Comprendiendo el Dao de la vida y la muerte. Las tres bolsas de Nin Chanch. Incluso desde la distancia, con energía en blanco y negro girando alrededor de la figura, quienes lo conocían podían reconocer inmediatamente su identidad. Emperador de la espada Hugh. No había duda, era él. Silbido. Todo el pico Tianzu estaba lleno del sonido de jadeos. Innumerables ojos se abrieron con incredulidad mientras miraban la imponente figura. El emperador espada Hugh, que una vez había muerto, ahora irradiaba un aura aún más aterradora que cuando ascendió por primera vez a la montaña. Su Fengnian permaneció congelado, dividido entre la emoción y la confusión. El emperador espada Hugh que tenía ante sí parecía una persona completamente diferente, exudando una agudeza incomparable y una intención de espada abrumadora. Su mera presencia llevaba el porte de un amo incomparable. Sam Samfeng, con los ojos temblorosos, habló en voz baja y sus palabras conmocionaron a todos. El emperador espada Hugh está a punto de ascender al reino de la tierra inmortal. Los otros inmortales de la tierra pudieron verlo claramente. Alrededor del emperador espada Hugh, las fuerzas del cielo y la tierra convergían y comenzaban a manifestarse fenómenos extraños. Hace años, el emperador espada Hugh había escalado la montaña con la intención de desafiar a Nin Chanch, con la esperanza de usar la presión para dar el paso final hacia la ascensión. Pero había fracasado. Había perdido de vista su propósito original al empuñar la espada, desviándose del camino. Ahora, habiendo renacido, había llenado el último vacío en su fundación. Su ascenso al reino de la tierra inmortal era inevitable. Emperador espada Hugh, está realmente vivo. El pequeño inmortal no estaba mintiendo. El Dao inmortal, realmente está más allá de toda comprensión. Si el emperador Min pudiera utilizar tales métodos, entonces. El eunuco imperial tembló de emoción. Acababa de presenciar un milagro. Este viaje a Wudang había superado con creces sus expectativas. Si pudiera dar esta noticia con seguridad, el emperador Min sin duda lo recompensaría generosamente. Sus ojos permanecieron fijos en el emperador espada Hugh, más ansioso que nadie, temiendo que el hombre pudiera colapsar repentinamente. Todas las miradas estaban puestas en la figura en el cielo. Mientras tanto, los ojos de Nin Chanch brillaban con una luz de 5 colores. A medida que la vitalidad del emperador espada Hugh se recuperó por completo, los misterios de la vida y la muerte quedaron vívidamente claros ante él. La energía en blanco y negro que giraba alrededor del emperador espada Hugh fue la transformación de los dragones en blanco y negro de antes. En la mente de Nin Chanch comenzaron a surgir innumerables ideas. La interacción de los 5 elementos, la vida y la muerte, y el yin y el yang, estas profundas verdades fluyeron a través de él, entrelazándose en un tapiz de comprensión. Una aura invisible comenzó a elevarse desde su cuerpo, lo que provocó que quienes lo rodeaban instintivamente dieran un paso atrás. Al ver el estado de Nin Chanch, los espectadores quedaron asombrados. Contacto 2. Esta revelación lo llenó de anticipación. Más allá de sus conocimientos sobre la vida y la muerte, Nin Chanch también había creado una nueva habilidad divina menor, el dragón de vida y muerte. Esta habilidad no era menos potente que su Samadhi True Fire. Es una energía versátil que podría transformarse sin cesar, ofensivamente, defensivamente o incluso como una mejora de los artefactos espirituales. Si Nin Chanch lo deseara, incluso podría usarlo para crear un avatar temporal imbuido de su poder. Además, si alguien estuviera al borde de la muerte y su vitalidad no persistiera más de 3 días, Nin Chanch podría usar esta habilidad para devolverle la vida. En resumen, sus aplicaciones eran ilimitadas. Nin Chanch no pudo evitar sonreír. Las recompensas de esta experiencia fueron inmensas. Su paciencia para ayudar al emperador espada Hugh y esperar este momento había dado buenos resultados. Cuando Nin Chanch abrió los ojos, la multitud se dio cuenta de que había completado su iluminación. Aunque sentían curiosidad por saber que había ganado, se abstuvieron de preguntar, sabiendo únicamente que se había vuelto aún más fuerte. Nin Chanch no prestó atención a sus miradas asombradas. Mirando hacia el cielo, vio que el emperador espada Hugh había completado su resonancia con los cielos y la tierra.
Los fenómenos irradiaron desde el pico Tianzu y se extendieron a lo largo de la dinastía Ming. La voz del emperador Espada Hugh resonó en los cielos. Hoy, yo, emperador Espada Hugh, asciendo al reino inmortal de la tierra. La escena recordaba la propia ascensión de San Sanfen. Estaba claro que el potencial del emperador Espada Hugh era excepcional. Incluso como un inmortal de la tierra recién ascendido, su fuerza superó a la de la mayoría de los demás. Ning Chanch entendió por qué. El emperador Espada Hugh del pasado no habría alcanzado este nivel. Pero ahora, habiendo renacido y templado por las energías de la vida y la muerte, había experimentado una profunda transformación. La multitud miró con envidia la figura en el cielo. Después de todo, el reino de la tierra inmortal era la máxima aspiración de todo artista marcial en las 9 provincias. Pero a pesar de su nuevo poder, el emperador Espada Hugh descendió humildemente, inclinándose profundamente ante Ning Chanch. Su gratitud era evidente en cada una de sus palabras. El emperador Espada Hugh agradece al pequeño inmortal por salvarme la vida y guiar mi camino, esta deuda nunca la olvidaré. Su sinceridad era inconfundible. Ning Chanch aceptó la reverencia sin dudarlo. Se lo había ganado. Si no fuera por la intervención de Ning Chanch, el emperador Espada Hugh habría perecido hace mucho tiempo. Su resurgimiento y ascenso fueron el resultado de los esfuerzos y las ideas de Ning Chanch. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfen C214. Capítulo 214. Esto es lo que significa ser un genio monstruoso. Puede entrar en un estado de iluminación en cualquier momento, extrayendo información de todo lo que lo rodea. Si bien todos habían presenciado la resurrección del emperador Espada Hugh, su comprensión fue, en el mejor de los casos, superficial. Solo Ning Chanch había llegado a la esencia, elevando su comprensión a nuevas alturas. Por primera vez, comenzaron a comprender por qué la fuerza de Ning Chanch era tan aterradora a una edad tan temprana. Si podía entrar en la iluminación sin tanto esfuerzo y encontrar significado en todo lo que veía, ¿cómo no podría progresar rápidamente? Sus ojos se llenaron de admiración y respeto. Pero Ning Chanch estaba completamente inmerso en su propio mundo. Sus objetivos siempre habían sido claros. Primero, dominar los 5 elementos y establecer una base, y luego utilizar los 5 elementos como base para explorar otros daos. Ahora, el dao de la vida y la muerte yacía ante él. Hace años, la vitalidad persistente del emperador Espada Hugh había sido el resultado de la espada dragón azul y de Ning Chanch, que había preservado una pizca de vida. Fue a partir de esto que Ning Chanch comenzó su exploración. Los 5 elementos están interconectados, capaces de infinitas transformaciones. La madera gobierna la vitalidad, dando lugar a la vida, el metal gobierna la destrucción, dando lugar a la muerte. Pero la vida no es exclusiva de la madera, ni la muerte es exclusiva del metal. En verdad, los 5 elementos contienen aspectos de la vida y la muerte. Los ojos de Ning Chanch se volvieron más brillantes. Las ideas dentro de él estallaron como un diluvio, cristalizándose en comprensión. Has observado todo el proceso de resurrección del emperador Espada Hugh, obteniendo una visión inicial de las reglas que rigen la transformación entre la vida y la muerte. Al integrar esto con los 5 elementos, has descubierto la raíz de cómo los 5 elementos manifiestan la vida y la muerte. Has creado una habilidad divina menor, dragón de vida y muerte y has comprendido la esencia de la conexión de los 5 elementos, con la vida y la muerte. Tu base en los 5 elementos ha evolucionado aún más y tu dominio del Dao de los 5 elementos se ha profundizado. Has adquirido una visión inicial del Dao de la vida y la muerte. Los ojos brillantes de Ning Chanch volvieron gradualmente a la normalidad y una profunda sensación de alegría lo llenó. El Dao de la vida y la muerte ahora estaba a su alcance. Levantando la mano, canalizó su maná, que ahora brillaba con tonos blancos y negros. La interacción de estos colores con la luz de 5 colores fue fascinante, un testimonio de su naturaleza profunda. Dentro de su dantian, el árbol espiritual de los 5 elementos pulsaba con luz. Algunas de sus hojas comenzaron a transformarse y una sección de sus ramas se volvió blanca y negra. Estos cambios reflejaron la nueva comprensión de Ning Chanch del Dao de la vida y la muerte. Este fue su fundamento, su núcleo. Anteriormente,
Solo había tocado el Dao de los 5 elementos. Ahora había comenzado a ahondar en el Dao de la vida y la muerte. En términos prácticos, Nin Chanch ahora podía imbuir su maná con los misterios de la vida y la muerte. Lo que una vez había sido puramente maná de los 5 elementos ahora estaba impregnado del poder de manipular la vida y la muerte. Además, en la corona del árbol espiritual, comenzó a formarse una tenue luz en blanco y negro, que reflejaba la luz de 5 colores cercana. Esto significó el nacimiento de otra habilidad divina. Aunque todavía no estaba tan desarrollada como la luz de 5 colores, su potencial era innegable. Por primera vez, Nin Chanch se dio cuenta de que la habilidad divina que se formaba a partir de la luz de 5 colores estaba directamente relacionada con su dominio del Dao de los 5 elementos. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C. 215. Capítulo 215. La multitud contuvo la respiración. Ver a un inmortal de la tierra inclinarse tan profundamente fue un testimonio del estatus incomparable de Nin Chanch. Nin Chanch asintió con calma. Era tu destino. Sin tu comprensión del y de la espada del dragón azul, este renacimiento no habría sido posible. Ahora que has vuelto a la vida, puedes abandonar la montaña. Los ojos de Su Fengnian se iluminaron, pero su entusiasmo duró poco. El emperador Espada Hugh habló de nuevo, con un tono respetuoso. Pequeño inmortal, tengo una petición. Hablar. Deseo permanecer en Wudang como guardián de la tumba del hombre celestial. Su mirada estaba distante, como si mirara hacia la ciudad emperador marcial. En el pasado, escalé Wudang para desafiar a Wang Xianxi. Ahora, habiendo renacido, temo que mi supervivencia siente un precedente peligroso. Aquellos que vienen a desafiar a Wudang pueden volverse complacientes, pensando que ellos también podrían sobrevivir. Estoy dispuesto a servir como guardián de la tumba, asegurando su santidad. Sus palabras fueron sinceras. La multitud se conmovió. Su Fengnian, sin embargo, estaba visiblemente angustiado, aunque no se atrevió a hablar. Nin Chanch miró al emperador Espada Hugh con leve sorpresa. ¿Ya no deseas desafiar a Wang Xianxi? El emperador Espada Hugh sonrió irónicamente. Ahora que he ascendido, entiendo la enorme brecha que hay entre nosotros. Cuando esté listo, pediré tu permiso para tomar prestada una espada y enfrentarlo. Nin Chanch asintió. Muy bien. Si ese es tu deseo, puedes quedarte. Las energías de vida y muerte de la tumba se adaptarán a tu camino. El emperador de la espada Hugh se inclinó profundamente y su gratitud fue evidente. Los discípulos de Wudang estaban eufóricos. Otro inmortal de la tierra se había unido a sus filas, solidificando aún más la fuerza de Wudang. El eunuco imperial, sin embargo, sintió un escalofrío. El emperador Min ya veía a Wudang con sospecha. La incorporación de otro Dan de Moro solo aumentaría sus preocupaciones. Su Fengnian finalmente habló, su voz temblaba. Viejo emperador, ¿de verdad te alojas en Wudang? El emperador Espada Hugh sonrió levemente. Dile al rey Lian del Norte que sigo siendo leal en espíritu. Pero mi vida ahora pertenece al pequeño inmortal. Si deseas hablar conmigo, eres bienvenido a visitar Wudang. Su Fengnian se quedó sin palabras y sus emociones eran una mezcla de frustración y resignación. Almohadilla, 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 los enfoques de rivalidad taobudista. La noticia de la ascensión del emperador Espada Hugh se difundió rápidamente, sorprendiendo a las 9 provincias. Mientras algunos dudaban de las afirmaciones de su resurrección, otros creían de todo corazón, alimentando aún más la curiosidad sobre el Dao inmortal. Para los emperadores de las 9 provincias, la posibilidad de prolongar la vida, o incluso alcanzar la inmortalidad, era una tentación irresistible. A medida que la rivalidad taobudista se acercaba, la anticipación alcanzó un punto álgido. Muchos acudieron a Xian Jinsai, ansiosos por presenciar el enfrentamiento histórico. En Wudang, sin embargo, reinó la paz. Sun Yuanqiao, de pie frente a Nin Chanch, no pudo evitar preguntar nuevamente. Hermano menor, ¿de verdad no vas? Nin Chanch sonrió débilmente. Hermano mayor, no hay necesidad de preocuparse. Con el maestro y el viejo maestro celestial presentes, será suficiente.
Pero Song Yuanqiao dudó. Aunque confiaba en su fuerza, los budistas tenían un número abrumador de ellos, incluido el doble de inmortales de la tierra. Nin Chanch se rió entre dientes. Hermano mayor, toma estas 3 bolsas. Si te encuentras con un enemigo imbatible, ábrelo uno por uno. Con un movimiento de su mano, 3 pequeñas bolsas aparecieron ante Song Yuanqiao. Sus ojos se iluminaron y sus preocupaciones desaparecieron instantáneamente. Deberías haberlo dicho antes, hermano menor, entonces te dejaré con tus escrituras. Con eso se marchó corriendo, con el ánimo en alto. Nen Changa negó con la cabeza, se divirtió y regresó a sus estudios. Para otros, la rivalidad tao-budista fue un acontecimiento monumental. Para Nin Chanch, fue simplemente una onda en el camino hacia la inmortalidad, una ola menor en el vasto océano de su viaje. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 121. Los héroes se reúnen en Emperor Trading Peak. Wudang sorprende al mundo. 4 combatientes de nivel inmortal terrestre. Con la partida de los discípulos de Wudang, el pico Tianzu se volvió mucho más tranquilo, un estado que Nin Chanch disfrutó muchísimo. Sin interrupciones, pudo sumergirse plenamente en la lectura de las escrituras taoístas y meditar sobre el Dao de la vida y la muerte, que solo recientemente había comenzado a comprender. Este era el camino que pretendía seguir en el futuro. Aún así, su sentido espiritual envolvía constantemente el pico Tianzu. Tenía curiosidad por ver si alguien se atrevería a actuar imprudentemente en Wudang durante su ausencia. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Desciende la procesión de Wudang. Mientras los discípulos de Wudang descendían de la montaña, su viaje inmediatamente causó revuelo. La presencia del mono espiritual y del cóndor era imposible de ignorar. Sus llamativas apariencias y sus imponentes auras hicieron que sus identidades fueran fáciles de adivinar. Por supuesto, los discípulos de Wudang no tenían intención de ocultar su afiliación. El Jianghu estalló de emoción. Multitudes se reunieron para ver a los discípulos de Wudang dirigirse hacia la dinastía Sui, y muchos optaron por seguirlos. El próximo enfrentamiento en Xianjinsai para resolver la rivalidad tao-budista estaba destinado a ser un evento histórico, que potencialmente podría remodelar las 9 provincias. Aún así, algunos estaban desconcertados. ¿Por qué no está aquí el pequeño inmortal? Ni siquiera San Senren o el viejo maestro celestial. Todo el mundo sabía que los budistas no admitirían la culpa tan fácilmente. Una batalla era inevitable. ¿Pero podrían los discípulos de Wudang soportar solos el poder de tantas potencias budistas? Tonto, alguien se burló. ¿Crees que alguien como el pequeño inmortal o San Senren se rebelaría a menos que quisiera? Si no quieren ser vistos, no los verás. La multitud asintió al darse cuenta. El comportamiento tranquilo y confiado de Song Yuanqiao y los otros discípulos de Wudang solo reforzó esta creencia. Pero solo tenían razón a medias. Mientras Sang Sanfeng y el viejo maestro celestial seguían discretamente detrás de la procesión, Nin Chanch permaneció sentado en la cima del pico Tianzu. La noticia de la partida de los discípulos de Wudang se extendió como la pólvora. Los rumores de que Wudang se quedó sin sus defensores más fuertes llegaron a varias facciones y dinastías, provocando corrientes ocultas. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfeng C216. Capítulo 216. El pico Emperador Trading, hogar de Xianjinsai, era un sitio sagrado budista. Elevadora y majestuosa, la montaña era a la vez una fortaleza natural y un lugar de retiro espiritual. Las discípulas de Xianjinsai eran todas mujeres, muchas de las cuales practicaban el budismo manteniendo su vida secular. Históricamente, descendían de la montaña en tiempos de agitación para apoyar a gobernantes justos. Por supuesto, sus motivos estaban lejos de ser puros. Normalmente, Xianjinsai era un lugar tranquilo de meditación. Pero hoy era un centro de caos. Mientras las puertas de la montaña permanecían cerradas, miles de practicantes de Jianghu se habían reunido afuera. Los picos cercanos estaban llenos de artistas marciales y su presencia creaba una atmósfera de tensión. Aquí habían convergido importantes facciones de la dinastía Sui y de las 9 provincias. Incluso algunos inmortales de la tierra estaban presentes, aunque permanecieron ocultos a la vista.
La gran cantidad de artistas marciales ejerció una inmensa presión sobre los discípulos de Xian Qingzai. No se atrevieron a mostrar su arrogancia habitual, para no provocar a la multitud. Hoy se cumplió el plazo de un mes establecido por Ning Chanch. ¿Crees que el pequeño inmortal es tan aterrador como dicen los rumores? Bu Jin-yun le preguntó a Nie Feng, su compañero discípulo bajo Xiongba. Los dos aún no se habían rebelado contra su amo y todavía formaban parte de la sociedad mundial. Las 9 provincias no estaban divididas solo entre dinastías. La región central, conocida como Sontu, era un foco de actividad marcial. Fue el hogar de figuras poderosas como Namles, Sword Demon Du Wujian y el propio Xiongba, todos los cuales se encontraban entre los inmortales de la tierra más fuertes. A pesar de las ambiciones de las dinastías circundantes, Sontu permaneció independiente debido a sus formidables fuerzas marciales. Nie Feng meneó ligeramente la cabeza. Cualquiera que pueda derrotar al demonio de la espada debe ser increíblemente poderoso. Pero he oído que el pequeño inmortal no está con la procesión de Wudan. Es difícil decir si aparecerá. Su conversación fue interrumpida por una voz. Por supuesto que vendrá. En los últimos días, hemos visto al menos 10 potencias budistas entrar en Xian Qingzai. Esto incluye figuras del budismo Tianzu, el budismo Loulan y otras sectas budistas occidentales. Con tantos reunidos, el pequeño inmortal tendría que venir a mantenerlos bajo control. El orador fue Bian Bufan, miembro de la secta Jinkui de la dinastía Sui. La secta Jinkui había ganado prominencia después de que Ning Chanch diezmara muchas de las otras sectas demoníacas. Bu Jin-yun y Nie Feng miraron a Bian Bufan pero no respondieron. Como discípulos de Sontu, tenían poco respeto por los artistas marciales de otras regiones y solo respetaban a aquellos a nivel de inmortales de la tierra. Aún así, Bian Bufan no se equivocó. Los budistas se habían reunido en masa, con más de 10 potencias budistas presentes en Xian Qingzai. La presión que Ning Chanch había ejercido sobre ellos era inmensa. A medida que la multitud debatía, la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Esta reunión fue incluso más caótica que la celebración del centenario de San Sanfeng, que había atraído principalmente a facciones justas. Aquí habían llegado fuerzas tanto justas como demoníacas, con expertos de Eavenman tan numerosos como los peces de un río. ¿Por qué no están aquí todavía? Algunos se impacientaron cuando el sol empezó a ponerse. Poco más de una hora quedaba antes del anochecer, pero no había señales de los discípulos de Wudan. Entonces, aquellos con sentidos agudos dirigieron sus miradas hacia el horizonte. Están aquí. A lo lejos apareció una procesión de figuras, cuya presencia llamó la atención. Los discípulos de Wudan avanzaron con confianza inquebrantable, con un ritmo constante pero rápido. En cuestión de momentos, cruzaron la distancia y llegaron al pie del Emperor Charenkik. La multitud los observó de cerca. El grupo Wudan estaba formado por varias docenas de individuos. A la vanguardia estaban los 7 héroes de Wudan, liderados por Son Yuanqiao. Gracias a las píldoras espirituales proporcionadas por Ning Chanch, su fuerza había aumentado y cada uno de ellos se acercaba ahora a la cima del reino Eavenman. Detrás de ellos había docenas de discípulos de tercera generación, todos los cuales eran al menos del nivel de gran maestro, lo suficientemente poderosos como para servir como líderes en sectas más pequeñas. ¡Qué grupo de discípulos tan impresionante! Pero lo que realmente captó la atención de todos fueron 3 individuos. El primero fue el mono espiritual, vestido con una túnica taoísta gris. El segundo era el cóndor, caminando erguido con aire de majestad. El tercero era un anciano con una túnica taoísta negra, que exudaba una abrumadora intención de espada. Emperador de la espada Hugh. Los ojos de la multitud se iluminaron. El emperador espada Hugh está realmente vivo. Ver al emperador espada Hugh parado frente a ellos fue un shock que las palabras no pudieron describir. Sin embargo, el hombre mismo permaneció tranquilo y su comportamiento sereno después de su viaje a través de la vida y la muerte. Son Yuanqiao también irradiaba confianza. Su mano rozó las 3 bolsas que Ning Chanch le había dado, reforzando su determinación. Bajo la atenta mirada de la multitud, Son Yuanqiao dio un paso adelante. Su voz, imbuida de fuerza interior, resonaba como el rugido de un león. Los discípulos de Wudan han venido a resolver la rivalidad tao-budista.
Solicitamos una audiencia con el monje celestial y la monja terrenal. Sus palabras resonaron en las cimas, dejando a la multitud asombrada. Incluso los discípulos de Wudang se unieron, con sus voces firmes. Solicitamos una audiencia con el monje celestial y la monja terrenal. Su frente unido y su determinación inquebrantable dejaron una profunda impresión en los espectadores. Todas las miradas se dirigieron a las puertas de Siam Hinsai, esperando ver cómo responderían los budistas. Momentos después, un suave suspiro resonó desde dentro. Nuestras voluntades marciales fueron destrozadas por el pequeño inmortal. ¿Debe Wudang seguir presionándonos? Las puertas de Siam Hinsai se abrieron y surgió una procesión. Monjes, novicios, monjas e incluso algunas mujeres sorprendentemente hermosas dieron un paso adelante. En primer plano estaban el monje celestial y la monja terrenal, con expresiones cansadas pero decididas. A diferencia de su aparición anterior, cuando habían descendido a través de cuerpos prestados, esta vez se encontraban en sus verdaderas formas. La mirada de Song Yuanqiao se agudizó. ¿Te presiono? Interrumpiste la celebración del centenario de mi maestro. ¿Dónde estaba entonces tu restricción? La monja terrenal bajó la mirada. Actuamos solo para proteger los intereses de Shaolin. Fue un intercambio amistoso, nada más. ¿Intercambio amistoso? ¡Qué broma! Mo Zhengu se burló. No sois más que hipócritas. Los discípulos de la monja terrenal miraron fijamente, pero Mo Zhengu encontró sus miradas sin pestañear, provocando sonrisas divertidas de la multitud. Song Yuanqiao levantó una mano para silenciarlo. Muy bien. Si fue un intercambio amistoso, entonces continuemos con ese espíritu. Mi hermano menor declaró hace un mes que vendríamos a Emperor Trading Peak para resolver este asunto. ¿Te atreves a aceptar? Sus palabras eran como una espada que cortaba la pretensión. La expresión del monje celestial se oscureció. ¿No temes que esto desencadene una guerra taobudista que sumerja a las 9 provincias en el caos? El emperador Espada Hugh se rió fríamente. Estamos aquí para resolver una queja específica. Si otros desean interferir, descubrirán que Wudang no se deja intimidar tan fácilmente. ¿Guerra taobudista? Si quieres la guerra, que haya guerra. Sus palabras, imbuidas de la esencia de la vida y la muerte, provocaron escalofríos entre la multitud. Las tranquilas fachadas del monje celestial y la monja terrenal se agrietaron y sus rostros se oscurecieron de ira. Bien. El monje celestial gruñó. Si Wudang insiste en este camino, no daremos marcha atrás. Song Yuanqiao se rió de buena gana. Bien. Empecemos. La multitud bullía de emoción. El enfrentamiento largamente esperado finalmente estaba a punto de desarrollarse. A un lado estaban el monje celestial y la monja terrenal, su fuerza disminuida pero aún formidable. Del otro lado estaban los discípulos de Wudang, liderados por el emperador Espada Hugh, el mono espiritual y el cóndor, todos los cuales irradiaban poder de nivel inmortal de la tierra. La batalla estaba a punto de comenzar y el mundo observaba con gran expectación. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfen C217. Capítulo 217. Alrededor de Emperor Trading Peak, innumerables ojos se llenaron de conmoción. Muchos expertos de la dinastía Ming, que anteriormente se habían cruzado con Song Yuanqiao y los discípulos de Wudang, no podían creer lo poderosos que se habían vuelto. Los 7 héroes de Wudang ahora eran lo suficientemente fuertes como para desafiar a un inmortal de la tierra. El mono espiritual y el cóndor dejaron a muchos sin aliento. Su fuerza era aterradora, especialmente el mono espiritual, cuya forma de armadura dorada 12 Sambe exudaba un aura abrumadora de destrucción. Entre los 4 combatientes de nivel inmortal terrestre de Wudang, este era el más fuerte y cada uno de sus movimientos irradiaba poder apocalíptico. El emperador Espada Hugh, recién ascendido al reino de la tierra inmortal, también brilló intensamente. Su espada de vida o muerte y tenía una intensidad inquietante, superando con creces la fuerza de la mayoría de los inmortales de la tierra recién ascendidos. La expresión de Nie Feng era más pesada que nunca. La fuerza de Wudang es más que aterradora. Bu Jin-yon asintió en señal de acuerdo. En efecto. Incluso sin el pequeño inmortal,
Wudang cuenta con 5 combatientes de nivel inmortal terrestre. En las 9 provincias, son sin duda una de las principales potencias. Los dos intercambiaron miradas y cada uno vio el mismo pensamiento en los ojos del otro. Aunque Xiongba era su amo, habían comenzado a sentir su creciente cautela hacia ellos. Habían oído hablar de la profecía del Buda de barro y sabían que necesitaban planificar su futuro. Wudang podría ser una buena opción. Mientras tanto, Wusong Bisuan ya no llevaba consigo su diversión anterior. La batalla que tuvo ante sí fue simplemente demasiado horrible. 6 combatientes de Land Immortal Lavo se enfrentaron, sacudiendo todo Emperor Trading Peak. Las montañas y los árboles quedaron reducidos a polvo, e incluso los artistas marciales cercanos tuvieron que retirarse por miedo. Incluso los expertos de Eaven-Man tenían miedo de quedar atrapados en el fuego cruzado. La situación que se estaba desarrollando iba mucho más allá de lo que nadie había previsto. La mayoría esperaba que apareciera el pequeño inmortal, abrumando fácilmente al monje celestial y a la monja terrenal. Quizás entonces intervendrían las potencias budistas. Pero nadie esperaba esto. Incluso sin San Sanfeng, los discípulos de Wudang dominaban al monje celestial y a la monja terrenal. He oído que la formación de espadas de 7 estrellas de Wudang fue creada por el mismísimo pequeño inmortal, Ye Wucheng, un renombrado espadachín de la dinastía Ming, comentó. Habiendo presenciado el manejo de la espada tanto del demonio de la espada como de Ning Changch, Ye Wucheng había llegado con entusiasmo al pico del emperador Trading, con la esperanza de ver más técnicas de Ning Changch. Al escuchar las palabras de Ye Wucheng, la multitud se estremeció. Su Yuyan, líder de la secta Jinkui, añadió suavemente. Se dice que el mono espiritual y el cóndor son discípulos del pequeño inmortal. Y por lo que he oído, hace apenas un mes, el cóndor no poseía ese nivel de fuerza. Los ojos de la multitud se abrieron aún más. La expresión de su Yuyan era complicada. Aunque el pequeño inmortal no estaba presente, su influencia estaba en todas partes. Desde que presenció la formación de espadas de los 3 talentos de Ning Changch en el monte Emei, donde cortó las extremidades del emperador malvado, su Yuyan le había prestado mucha atención. Incluso había considerado obtener las reliquias del emperador malvado para intercambiarlas por la protección de Ning Changch. Pero luego llegó la noticia de que Ning Changch había asesinado al emperador malvado en el monte Songnan. El giro de los acontecimientos había sido tan repentino que su Yuyan apenas podía creerlo. Tanto ella como Bangwan, su discípulo, sintieron una inmensa gratitud hacia Ning Changch. En cierto modo, los había salvado de la amenaza constante de las semillas demoníacas. Vestido con un vestido de gasa negro, Bangwan habló. Este emperador espada Hugh también debe su resurrección y ascensión al pequeño inmortal. La multitud quedó conmocionada hasta la médula. No habían pensado mucho en ello antes, pero ahora se dieron cuenta. Los 4 combatientes de nivel inmortal terrestre de Wudang debían su fuerza a Ning Changch. Aunque no estaba presente, su influencia era grande. Su capacidad para elevar a otros a tales alturas dejó a todos asombrados. Por un momento, la reverencia por el pequeño inmortal invisible llenó sus corazones. Si bien Land Moros representaba el pináculo de las artes marciales en las 9 provincias, Ning Changch aparentemente podía crearlas con facilidad, una hazaña que inspiraba respeto. La multitud volvió a centrar su atención en el campo de batalla cada vez más intenso. Almohadilla, 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 el campo de batalla. El monje celestial, que luchaba tanto contra los 7 héroes de Wudang como contra el cóndor, estaba luchando. Cantando mantras budistas, desató oleadas de verdadera energía de platino, transformando su cuerpo en una radiante forma de oro blanco. Legiones de arats de meditación silenciosa avanzaron, golpeando con puños y palmas imbuidos de inmenso poder. Pero fueron destrozados implacablemente por el poder combinado del y de la espada de 7 estrellas de Wudang y las espadas de viento emergentes del cóndor. Los ataques fueron tan abrumadores que se sintió abrumado. Sus túnicas fueron destrozadas e incluso su cuerpo fortificado comenzó a mostrar signos de tensión. Finalmente, rugió de frustración, incapaz de contener más su furia. Si estuviera en mi mejor momento, ¿cómo podrías atreverte a actuar con tanta arrogancia? La humillación de ser reprimido por aquellos que eran simples niños cuando vagaba libremente por las 9 provincias era insoportable. Su rostro se sonrojó mientras escupía un bocado de sangre.
A su lado se materializó un enorme Buda de oro blanco con 3 cabezas y 6 brazos, que irradiaba intenciones asesinas, un marcado contraste con los serenos arats de meditación silenciosa de antes. Pero los 7 héroes de Wudang permanecieron imperturbables. Incluso en tu mejor momento, mi hermano menor podría destruirte con un movimiento de su mano. Mo Sengu se burló, enfureciendo aún más al monje celestial. Mo Sengu notó que el monje celestial pretendía romper su formación apuntándolo primero. Pero él no estaba preocupado. Compartiendo una mirada con sus compañeros héroes, estallaron en risas confiadas. No sabes nada sobre la formación de espada de 7 estrellas de nuestro hermano menor. Zumbido. Su energía combinada aumentó como una sola. La energía celestial descendió sobre ellos, amplificando su fuerza para rivalizar con la energía verdadera. Innumerables hebras de luz estelar se fusionaron en una enorme espada celestial que irradiaba un poder aterrador. Matar. Con un rugido unificado, desataron la espada celestial. Aunque les causó mucha tensión, sus ojos ardían de determinación. ¡Boom! La espada celestial chocó con el Buda de oro blanco en una explosión ensordecedora. La mitad de Emperor Trading Peak se desmoronó bajo el impacto mientras el polvo y los escombros llenaban el aire. Contacto, 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C218. Capítulo 218. Cuando el polvo se asentó, las 3 cabezas y los 6 brazos del Buda habían sido cortados limpiamente, dejando atrás una figura sin cabeza. Con un grito penetrante, el cóndor, su cuerpo brillando con luz azul, descendió como un rayo. Sus garras de navaja atravesaron lo que quedaba del Buda. Choque. El Buda de oro blanco se rompió por completo. El monje celestial escupió sangre una vez más. Su cuerpo estaba plagado de grietas mientras sufría otro golpe devastador, esta vez a su esencia misma. Las heridas rivalizaron con las que sufrió cuando su voluntad marcial fue borrada en el pico Tianzu. La multitud observó en un silencio atónito. Mientras tanto, en otra parte del campo de batalla, la monja terrenal, aunque más fuerte que el monje celestial, enfrentó una presión aún mayor por parte de sus oponentes, el emperador Espada Hugh y el mono espiritual. Su tan cacareado dominio de espada y corazón de espada claro se volvieron ineficaces contra la enigmática intención de espada de vida o muerte del emperador de espada Hugh. Sus ataques aparentemente ordinarios tenían un poder devastador que la obligó a desviar gran parte de su atención solo para defenderse. Pero el emperador espada Hugh no era su mayor problema. El mono espiritual era una fuerza de la naturaleza. Elevándose como una montaña en su forma de armadura dorada, cada golpe que lanzaba tenía una fuerza abrumadora. Sus ojos plateados ocasionalmente emitían rayos de luz destructiva que la dejaban luchando por ponerse a salvo. No importaba qué técnicas utilizara, eran anticipadas y contrarrestadas por la mirada penetrante del mono espiritual. Su frustración aumentó cuando se dio cuenta de que ni siquiera podía realizar un contraataque adecuado. 6000 Li. El emperador espada Hugh desató su técnica definitiva, un golpe perfeccionado a través de años de maestría y ahora impregnado de su comprensión de la vida y la muerte. El ataque destrozó sus defensas como si fueran papel. Desesperada, condensó su dominio de espada en un solo punto y se lo lanzó en represalia. El enfrentamiento resultante conmocionó a Emperor Trading Peak, obligando a muchos espectadores a retirarse aún más por temor a sus vidas. Pero incluso cuando su ataque se dirigió hacia el emperador espada Hugh, él permaneció tranquilo. Su tarea estaba completa. Al mirar hacia arriba, vio una enorme figura dorada descendiendo sobre ella, el mono espiritual. Con un pisotón estremecedor, destrozó por completo su dominio de espada. Un rayo de luz plateada atravesó su cuerpo antes de que pudiera reaccionar completamente. La sangre brotó de sus heridas mientras se desplomaba en la derrota. Sus heridas eran mucho peores que las del monje celestial. Mientras los combatientes de Wudang descendían con gracia al suelo, miraban con frialdad a los discípulos de Xian Qingsai. El miedo llenó sus ojos cuando se dieron cuenta de que sus 2 mayores defensores habían sido completamente derrotados. Los artistas marciales de los alrededores quedaron igualmente atónitos. Muchos habían asumido que la ausencia de Nin Changch significaba que Wudang actuaría con cuidado. Pero ahora estaba claro que no tenían intención de contenerse.
Y lo más impactante de todo fue la gran fuerza de Wudang, especialmente la del mono espiritual. Su forma docesang y su poder trascendental dejaron una impresión indeleble en todos los presentes. Incluso Nie Feng y Bu Jin-jung quedaron conmocionados. Ese mono espiritual podría ser tan fuerte como el legendario Qilin de fuego de la gruta Lim-yun. Su respeto por Nim Chang se profundizó aún más. Si incluso sus discípulos poseían tal poder, ¿qué tan aterrador debía ser? Cuando la tensión llenó el aire una vez más, todas las miradas se dirigieron a Song Yuanqiao para su siguiente movimiento. Al examinar el devastado campo de batalla, Song Yuanqiao habló con frialdad. A partir de este día, Xian Jinsai y las sectas en Jinnia sellarán sus puertas durante 100 años. Todos los textos de artes marciales deben copiarse y enviarse a Wudang. El monje celestial y la monja terrenal palidecieron de rabia. «Vas demasiado lejos», lloraron al unísono. Pero antes de que pudieran actuar más, ondas de luz budista emanaron desde el interior de Xian Jinsai a medida que surgían docenas de potencias budistas, cada una irradiando un aura tan fuerte como la de un inmortal de la tierra. ¿Cree Wudang que los budistas no tenemos a nadie? Un monje rugió enojado mientras atacaba a Song Yuanqiao con una técnica de puño dorado. Antes de que Song Yuanqiao pudiera responder, una palma dorada descendió desde arriba, rompiendo el ataque sin esfuerzo. Siguió una voz tranquila. ¿Y crees que mi secta taoísta no tiene a nadie? Desde arriba descendieron San Sanfeng, el viejo maestro celestial Xiao Yaozi, Li Changzhen, el maestro de la isla Dragón, y más potencias taoístas, todos irradiando un inmenso poder. El cielo y la tierra parecieron temblar cuando los reinos taoístas chocaron con las auras budistas. La rivalidad dao-budista de hoy no terminaría pacíficamente. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfeng C219. Capítulo 219. Mientras los corazones de la multitud latían con fuerza en sus pechos, la tensión en Emperor Charen Kika alcanzó su punto máximo. La palma de oro conjurada por el Buda de la secta Vajra chocó con la radiante palma de luz dorada desatada por el viejo maestro celestial. ¡Boom! Las fuerzas del cielo y la tierra retrocedieron mientras olas de energía se extendían hacia afuera, obligando a los artistas marciales reunidos a retirarse en estado de shock. Sus rostros estaban pálidos de miedo. La expresión del Buda de la secta Vajra cambió cuando su palma dorada fue destrozada por el golpe del viejo maestro celestial. La palma de luz dorada, aunque disminuida, continuó hacia adelante con fuerza opresiva. Un monje de ceja blanca dio un paso adelante, cantando un mantra budista mientras golpeaba con su propia palma, dispersando finalmente la persistente luz dorada. La fuerza del viejo maestro celestial fue inmediatamente evidente. Aunque no estaba al nivel de Dugu Yubai, era uno de los inmortales de la tierra más fuertes. Incluso aquellos que habían vivido durante 5 siglos podrían no rivalizar con su poder. Entre los taoístas, él era sin duda el más fuerte. Al ver la llegada de tantos reinos taoístas, Song Yuanqiao inicialmente se sorprendió, pero rápidamente se inclinó respetuosamente. Saludos al maestro y a todos los estimados mayores. Sang Sanfeng agitó la mano con una sonrisa, claramente de buen humor. Hoy, Wudang realmente se había hecho un nombre. La batalla anterior había sido presenciada por numerosos reinos taoístas, quienes quedaron asombrados e impresionados. La actuación de los 7 héroes de Wudang, que podían desafiar a un inmortal de la tierra con su formación de espada, había dejado a muchos envidiosos. El monstruoso talento de Nim Chang era bien conocido, pero incluso los 7 héroes de Wudang eran extraordinarios. Sang Sanfeng no pudo evitar sentirse orgulloso mientras sus compañeros observaban con envidia. Casi 10 inmortales de la tierra taoísta se habían reunido. Sus poderosas auras llenaron el aire, asfixiando a los artistas marciales circundantes. Con la presencia de inmortales terrestres daoístas y budistas, su número combinado se acercaba a los 30. Esta fue una reunión sin precedentes. Por lo general, incluso ver a un inmortal de la tierra era raro. Pero ahora parecían estar en todas partes, dando la ilusión de que los inmortales de la tierra eran tan comunes como las hojas de un árbol. En verdad, los inmortales de la tierra eran increíblemente raros. Con una esperanza de vida de 500 años, fueron la cumbre de las artes marciales.
Incluso en las vastas 9 provincias, con su incontable población, solo unas pocas pudieron ascender a este reino. Una sola dinastía puede tener entre una docena y varias docenas de inmortales de la tierra. Algunos eruditos habían estimado que había al menos entre 300 y 500 inmortales de la tierra en las 9 provincias. Aún así, alcanzar este nivel requirió un talento y un esfuerzo incomparables. Sang Sanfen y el antiguo maestro celestial dirigieron sus miradas hacia las potencias budistas. La tensión entre ambos lados era palpable, e incluso aquellos que observaban desde la sombra sentían la presión. Los artistas marciales reunidos se retiraron aún más, con la respiración superficial y el rostro pálido. En presencia de un poder tan abrumador, incluso los expertos de Abenman parecían insignificantes. Parece que los taoístas vinieron preparados para una pelea, se burló el Buda de la secta Vajra. Escondiéndose en las sombras como cobardes, típico de tu especie. Xiao Yaozi se rió de buena gana. Ridículo, ¿hay alguien más hipócrita que tu secta budista? Predicas la compasión mientras explotas a la gente, tus palabras son nauseabundas. Los taoístas estallaron en risas. Xiao Yaozi era conocido por su lengua afilada. El viejo maestro celestial permaneció en calma. Nos acusas de escondernos en las sombras, pero haces lo mismo. El asunto de hoy se refería únicamente a Wodan y Xian Qingsai. No teníamos intención de interferir, pero elegiste intervenir y ahora tienes la audacia de quejarte. Las potencias budistas fruncieron el ceño profundamente. Un monje de ceja blanca dio un paso adelante. Era una figura importante del budismo Tianzu, uno de los más respetados entre los budistas reunidos. Cantando un mantra, habló suavemente. Estimados taoístas, ¿por qué recurrir a palabras tan duras? Si no hubiéramos intervenido antes, podrían haberse perdido innumerables vidas. Seguramente eso hubiera sido lamentable. Sang Sanfen respondió fríamente. Los discípulos de Wudan no deben ser intimidados. Un Buda regordete se unió, con las manos entrelazadas en oración. Sang Senren, tus palabras son duras. Tus discípulos no han sufrido ningún daño hoy, mientras que el monje celestial y la monja terrenal han resultado gravemente heridos. Si se trata de la celebración de tu centenario, seguramente tu ira ya se ha desahogado. ¿Debes convertir esto en una guerra taobudista, que traiga sufrimiento a innumerables inocentes? Los maestros de la isla Dragón gritaron al unísono. ¡Qué excusa tan conveniente! Hace tiempo que oímos hablar de tu hipocresía, pero verla de primera mano es verdaderamente esclarecedor. ¿Tú causaste este desastre y ahora culpas a Sang Senren? Según tu lógica, ¿deberíamos destruir tus templos y disculparnos después? La multitud murmuró de acuerdo. El budismo había sido dominante durante mucho tiempo en esta época, y sus potencias actuaban con arrogancia. Dictaban quién tenía razón o no y exigían que los demás se sometieran a su voluntad. Pero el ascenso de Nin Changch había sacudido su dominio. Muchos en el mundo marcial apoyaban secretamente a los taoístas. Lu Suzen, jefe de la montaña Qingcheng, añadió fríamente. Exactamente. Si no quieres pelear hoy, sigue los términos de Sun Yuanqiao. Xian Qingsai y las sectas en Qingnia sellarán sus puertas durante 100 años. Los taoístas se mantuvieron unidos y su impulso fue abrumador. Los discípulos de Wudan estaban llenos de orgullo y emoción. Los budistas, sin embargo, se quedaron sin palabras. Finalmente, el monje de ceja blanca suspiró. ¿Tiene que llegar a esto? ¡Qué conflicto tan innecesario! El Buda de la secta Vajra ya no podía contener su ira. Basta de hablar, sin ese pequeño inmortal aquí, los aplastaremos a todos y demostraremos que el budismo no puede ser desafiado. En un instante, la tensión entre ambos lados alcanzó su punto de ruptura. En lo alto, se acumularon nubes oscuras mientras casi 30 inmortales de la tierra se preparaban para la batalla. Su aura combinada por sí sola fue suficiente para alterar el clima. Si realmente pelearan, sería nada menos que apocalíptico. La multitud contuvo la respiración. Contacto, tos. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C220. Capítulo 220. Como había dicho el Buda de la secta Vajra, sin Nin Changch presente,
el budismo tenía una ventaja numérica. Incluso con los 4 combatientes de nivel inmortal terrestre de Wudang y sus aliados, eran superados en número por 5 o 6. Algunos comenzaron a escanear el área con ansiedad, con la esperanza de ver a Ning Chanch. No podían creer que no se presentara a un evento tan importante. Los taoístas permanecieron inquebrantables. «Ven si te atreves». Zhang Sanfen rugió. «Resolvamos esto de una vez por todas». Las auras de los taoístas aumentaron mientras se preparaban para la batalla. En ese momento, retirarse no era una opción. Con tantos testigos presentes, dar marcha atrás destruiría su reputación e influencia durante generaciones. La rivalidad entre el taoísmo y el budismo era antigua. Ninguna de las partes cedería a menos que se enfrentara a una fuerza abrumadora. Cuando sus energías combinadas chocaron, el emperador Chuarenkik tembló violentamente. Las piedras se rompieron y los edificios se derrumbaron cuando la montaña misma comenzó a desmoronarse bajo la presión. Finalmente, con luces radiantes saliendo de ambos lados, los inmortales de la tierra se enfrentaron. ¡Boom! El primer intercambio sacudió el cielo y la tierra. El emperador Chuarenkik se dividió por la mitad como si no pudiera resistir la pura fuerza de su batalla. Decenas de inmortales de la tierra lucharon ferozmente, desatando todo su poder sin restricciones. El caos resultante era imposible de controlar. La monja terrenal observó impotente cómo sus discípulos quedaban atrapados en el fuego cruzado. Muchos quedaron reducidos a niebla de sangre por ataques callejeros, mientras que otros huyeron aterrorizados. Incluso los budistas lucharon por contener la destrucción. Las abrumadoras energías convocadas por tantos combatientes crearon una tormenta incontrolable de caos. Desde lejos, los espectadores observaron con asombro y terror cómo el Emperor Chuarenkik continuaba derrumbándose. La magnitud de la destrucción superó todo lo que habían imaginado. En el cielo, Zhang Sanfen empuñaba su espada Taiji, cuya luz negra atravesaba las defensas de su oponente. El viejo maestro celestial luchó contra 2 budas simultáneamente con su maldición de luz dorada, con relámpagos crepitando en las yemas de sus dedos. Otras potencias taoístas como Lu Suzen, Li Chanzen y Xiao Yaozi mostraron técnicas increíbles mientras luchaban ferozmente contra sus homólogos budistas. Incluso el mono espiritual de Wudang, el cóndor y el emperador espada Hyu se unieron a la refriega, con sus habilidades divinas brillando intensamente en medio del caos. A pesar de su fuerza individual, estaba claro que el taoísmo estaba en desventaja debido a su gran número. Varios reinos taoístas se vieron obligados a luchar contra 2 oponentes a la vez, poniendo a prueba sus límites. Entre los que observaban desde lejos estaban Su Yuyan y Bangwan, ambos profundamente preocupados por las posibilidades de los taoístas. ¿No podemos ayudarlos?, Bangwan preguntó vacilante. Su Yuyan meneó la cabeza con tristeza. Esta batalla está más allá de nosotros. ¿Realmente no vendrá Ning Chanch?, Bangwan se preguntó en voz alta. Su Yuyan respondió pensativamente. Debe tener un plan. De regreso al campo de batalla, los 7 héroes de Song Yuanqiao y Wudang continuaron aprovechando su ventaja contra el monje celestial y la monja terrenal. Aunque debilitados por sus heridas anteriores, los 2 budistas lucharon valientemente, pero fueron claramente superados por la formación de espadas de Wudang. Eres demasiado arrogante. El monje celestial escupió amargamente. Tu pequeño inmortal no está aquí, ¿cómo puedes esperar ganar? Pero Song Yuanqiao solo sonrió con calma. ¿Quién dijo que mi hermano menor no está aquí? Sus palabras conmocionaron a todos los presentes. Los ojos se abrieron mientras la gente buscaba frenéticamente cualquier señal de Ning Chanch. Incluso los budistas vacilaron momentáneamente ante su nombre. Pero cuando después de unos momentos no apareció nadie, el escepticismo regresó. La monja terrenal se burló. El farol no te salvará. Sin inmutarse, Song Yuanqiao metió la mano en su túnica y sacó una pequeña bolsa, un objeto aparentemente ordinario que irradiaba una inexplicable sensación de misterio. Abriéndolo con calma bajo la atenta mirada de todos. Vaya. 5 rayos de luz radiante se dispararon hacia el cielo. Las espadas zumbaban mientras innumerables espadas resonaban al unísono. Una imponente espada atravesó las nubes de arriba, creando un vacío a su paso. En medio de jadeos de asombro,
Se materializaron 5 espadas divinas, cada una irradiando una nitidez y brillantez incomparables. La primera bolsa contenía nada menos que las espadas espirituales de los 5 elementos de Nin Chanch. Habiéndose nutrido del maná del establecimiento de la fundación central de Nin Chanch, las espadas espirituales de los 5 elementos se habían vuelto aún más poderosas. Incluso sin Nin Chanch presente, su fuerza era abrumadora. La multitud miró en estado de shock las 5 espadas radiantes que flotaban en el cielo. Para muchos, esta fue la primera vez que presenciaron las espadas espirituales de los 5 elementos. Sus expresiones se volvieron pesadas al sentir el poder aterrador que emanaba de las espadas. Las 9 provincias no eran ajenas a las espadas y tesoros legendarios, pero comparados con estas espadas, todo lo demás parecía meros juguetes. Una luz de 5 colores se disparó hacia el cielo. La intención de la espada surgió, sacudiendo el vacío. Los espadachines reunidos no pudieron evitar mirar con reverencia, como si no fueran espadas sino 5 inmortales de espada incomparables. Los ojos de Bang Wan brillaban de alegría. Lo sabía. El pequeño inmortal debe haber hecho arreglos. Confió las espadas espirituales a Soundasha. De regreso al monte Emei, solo 3 de estas espadas fueron suficientes para reprimir a Xiang Yotian. Ahora que los 5 están aquí, son prácticamente equivalentes a varios inmortales de la tierra. Su Yuyan asintió lentamente en señal de acuerdo. Gulsum Bisuan, sin embargo, sintió una profunda sensación de derrota. Después de años de cultivo, se dio cuenta de que ni siquiera podía compararse con una sola espada. Espadachines como Simen Chuixue y Ye Guchen miraron fijamente las espadas espirituales, con la esperanza de obtener algunas ideas profundas sobre el manejo de la espada. Habían presenciado a Nin Chanch empuñar estas espadas durante la celebración del centenario de San Sanfen, y verlas nuevamente los dejó igualmente asombrados. Todas las miradas estaban puestas en las espadas espirituales. Incluso los reinos taoístas y los budas budistas detuvieron su batalla para tomar nota. Para los taoístas, la vista trajo alegría y alivio. Para los budistas, trajo inquietud y pavor. San Sanfen se rió entre dientes. Chanch dijo que tenía todo bajo control, todo lo que tenemos que hacer es luchar sin contenernos. Aunque Nin Chanch no estaba presente, San Sanfen y el antiguo maestro celestial entendieron la necesidad de que alguien se quedara en Wudang. Dejarlo sin vigilancia invitaría a oportunistas, no es necesario adivinar quién podría aprovecharse. Contacto, 2.